Hola, esta noche quería hablarles acerca de los riesgos asociados a lo que es las DeFi y la liquidez concentrada. Entonces vamos a leer un artículo que nos explica muy bien los riesgos que asumimos en cuanto a lo que es la DeFi y la liquidez concentrada. Muy bien. El punto número uno que tenemos en riesgo son los errores en los contratos inteligentes. Cuando nosotros nos conectamos por medio de nuestra cartera de MetaMask, nosotros le damos acceso a un contrato, a una programación, para que utilice nuestras criptomonedas, nuestros tokens, para hacerlos rendir. Eso es lo que nos explica aquí. Los contratos inteligentes son pedazos de código que se ejecutan en ciertas funciones de forma automática y sin intervención humana. Sin embargo, los contratos inteligentes no son inmunes a los errores o ataques maliciosos que pueden provocar la pérdida o el robo de los fondos de los usuarios. Entonces, es importante que nosotros, cuando nos conectamos a estas DeFi, a estas plataformas de finanzas descentralizadas, ya tengan un historial muy grande de beneficios, de auditorías. Por eso es que yo siempre recalco que se debe usar plataformas como Uniswap o PancakeSwap, que son las que ya tienen un largo recorrido, ya tienen varios años en el sector y sus contratos inteligentes son muy seguros. Entonces, eso se refiere en cuanto a los errores en los contratos inteligentes. Cuando son plataformas nuevas que recién están saliendo al mercado, aún no han sido probados en su código y pueden tener vulnerabilidades. Pueden tener vulnerabilidades sus códigos. Por eso es mejor usar PancakeSwap o Uniswap. El punto número 2 es en cuanto a la pérdida impermanente. ¿A qué se refiere esto? Normalmente cuando se compran los tokens o las criptomonedas, esas dos monedas que nosotros colocamos en el contrato inteligente pueden variar su precio en el mercado. Si nosotros emparejamos dos monedas variables, puede ser Bitcoin con Ethereum, si las dos monedas comienzan a bajar, entonces nuestro dinero en dólares también comienza a bajar. A eso se refiere la pérdida impermanente. La pérdida impermanente es un término que se describe la pérdida del valor que se produce cuando los usuarios proporcionan liquidez a un grupo que involucran dos tokens diferentes y el precio de estos tokens cambia entre sí. Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, puede que ser que uno o ambos de los tokens comience a caer su precio. Entonces, ese es el problema que podemos tener en cuanto a la pérdida impermanente. Normalmente esto ocurre cuando hay un mercado bajista. Cuando tenemos un mercado bajista, esto ocurre muy frecuentemente. Tenemos la pérdida impermanente. Y también si tenemos tokens que son muy nuevos, tokens que son recién salidos al mercado, estos pueden tener también mucha pérdida cuando salen al mercado. Bueno, tenemos también altas tarifas de gas. Bueno, esto se refiere más que todo a Ethereum y Bitcoin, que son las dos primeras criptomonedas que salieron al mercado, que en este momento tienen unas tarifas de gas, que quiere decir las tarifas para que uno pueda interactuar con la cadena, muy altas, muy altas. Las tarifas de gas son los costos que los usuarios deben pagar para ejecutar las transacciones en la red de Ethereum, que es la plataforma más popular de DeFi. En realidad podemos usar Ethereum, pero también tenemos muchas otras actualmente que se pueden podemos saltarnos esto. Entonces puede ser BNB, que tiene unas tarifas muy bajas, 5 centavos por transacción, o también como es la red de Polygon, que también es muy económica, hasta alrededor de 3 centavos por transacción. Entonces Ethereum sí es muy caro, pero ahí podemos tener otras cadenas que son mucho más económicas. Por ejemplo, Arbitrum, también podemos usar Polygon, Matic o BNB. Bueno, también tenemos la volatilidad en el mercado. Bueno, esta va correlacionada con la primera. Entonces, los cambios en el mercado, hay mucha volatilidad. También puede ser que haya picos. Hay muchos picos en el mercado que nos hacen salir de rango. Y puede también
ser un riesgo en cuanto a eso. Bueno, la volatilidad del mercado es un grado de variación en el precio de los criptoactivos que pueden afectar a la rentabilidad y el riesgo del yield farming, o sea, la liquidez que nosotros hemos depositado. Se sabe que los criptomercados son muy volátiles, ya que pueden experimentar cambios repentinos y drásticos en el precio. Entonces, por ejemplo, eso ocurre mucho con lo que es las meme coins, las famosas meme coins. Las primeras que salió fue Dogecoin, que subió muchísimo. Después también tenemos muchísimas, por ejemplo, Pepe, hay Shiba Inu, hay un montón. Por ejemplo, la red de Solana tenemos muchísimos. Por ejemplo, Cat with Hat, son muchas monedas solamente especulativas que no aportan ningún valor al mercado, son solamente especulativas. Entonces, a eso se refiere esto, a la volatilidad del mercado. Son criptomonedas que suben muchísimo, pero así mismo como suben, llega un momento que bajan muy rápidamente. Por ejemplo, dice aquí el ejemplo, en el 2020 el precio de Bitcoin cayó más del 50% en cuestión de unas semanas, lo que afectó el trabajo. Bueno, en realidad no solo Bitcoin cayó en 50%, sino que incluso todo lo que es SP500, muchísimo, todo lo que es activos volátiles cayó todo. Entonces las criptomonedas obviamente van a sufrir mucho si estamos en un mercado bajista. Bueno, y los riesgos de la gobernanza. Esto se refiere a que como todavía no existe una legislación clara, más que todos nosotros acá en Latinoamérica no tenemos una legislación clara en cuanto a las criptomonedas, puede que en futuro haya una legislación en contra. Entonces hay que estar siempre actualizado con lo que está en la legislación en cada país. Entonces esos son los mayores riesgos que asumimos cuando entramos en lo que es la DeFi, las finanzas descentralizadas. Entonces eso lo podemos resumir aquí. La pérdida impermanente, o sea que nuestros activos siempre valgan menos. Los mandatos regulatorios del gobierno comienza a regular, y los smart contracts, los riesgos en los smart contracts, errores de código. Esos errores pueden causar que nosotros seamos hackeados. Los book scam, esto también es muy importante. Nosotros siempre debemos tener cuidado a la hora de conectarnos nuestras billeteras. Y también tenemos los riesgos de la volatilidad del mercado. Entonces estos son los riesgos que podemos tener en las DeFi.